Este vídeo quiero que lo veas como una clase. No es un vídeo de motivación. Es una clase donde voy a enseñarte cosas que estamos aplicando en negocios de peluquería que ya están funcionando para que ganen más sin trabajar más horas. Y sobre todo, sin necesitar más y más clientas constantemente, porque ese es uno de los mayores errores que veo. Pensar que el problema es la falta de clientas cuando en realidad el problema suele estar en cómo está funcionando el negocio por dentro. Esto es importante que lo entiendas desde ya, porque es que si no vas a seguir haciendo lo mismo. Más contenido, más esfuerzo, más horas, más desgaste, para conseguir exactamente lo mismo. Y de eso va este vídeo, de dejar de hacer más y empezar a hacerlo mejor. Mira, antes de empezar, quiero que entiendas desde dónde te hablo. Yo no soy peluquera, y esto es importante. No vengo del mundo de la técnica, vengo del mundo del negocio. Llevo años en el mundo de los negocios. He emprendido en distintos sectores desde muy joven. He tenido varios negocios funcionando al mismo tiempo. He tenido que tomar decisiones que funcionaban, pero otras muchas no me han funcionado. He tenido etapas donde todo dependía de mí y otras donde aprendí a construir negocios que funcionaban sin que yo estuviese en todo. Y eso, amiga, cambia completamente la forma de ver el negocio. Mira, durante mucho tiempo viví exactamente lo mismo que muchas de vosotras estáis viviendo ahora. Trabajar todo el día, pero literalmente todo el día. Abrir, atender, resolver, cerrar, llegar a casa y seguir pensando en el negocio. Sentir que si tú no estás, todo se cae. No poder parar, no poder desconectar, no poder ni enfermar, no tener tiempo para mí, ni para mi vida, ni para nada que no sea el negocio. Y sobre todo, no entender algo que frustra muchísimo. ¿Cómo puede ser que esté trabajando tanto y que el dinero no refleje su esfuerzo? Hay días llenos, semanas completas, y aún así no ver ese crecimiento que debería haber. Y eso desgasta mucho. Llega un punto en el que piensas, pero bueno, ¿qué más tengo que hacer? Y cuando entendí cómo funciona de verdad un negocio, entonces todo cambió. No porque trabajara más, sino porque empecé a trabajar entendiendo dónde estaba el problema de verdad. Y eso es lo que quiero enseñarte aquí. Cuando entré en el sector de la peluquería, me di cuenta de algo muy claro. Después de tener en funcionamiento hasta 5 peluquerías rentables, vi un patrón que se repetía constantemente. Hay mujeres que son increíblemente buenas en lo suyo. Técnicamente buenas no, buenísimas de verdad, con muchísimo nivel, con muchísima experiencia. Pero nadie les ha enseñado a dirigir un negocio. Nadie les ha enseñado a tomar decisiones con números, a estructurar lo que pasa dentro del salón, a entender cómo ganar más sin trabajar tanto, ni cómo hacer que el negocio dependa siempre de ellas. Y ahí es donde entendí algo que para mí lo explica todo. Un negocio de peluquería es como una silla de 4 patas. 2 patas son la técnica, saber hacer bien tu trabajo, y eso lo sabéis hacer a la perfección. Pero las otras 2 patas son la gestión. Cómo funciona el negocio por dentro, cómo se estructura, cómo se toma una decisión. Y si una de esas patas falla, la silla se cae. Da igual lo buena que seas técnicamente, porque el problema no está ahí. Y esto es lo que vamos a trabajar en este vídeo. Yo sé cómo hacer que un negocio funcione, pero no soy peluquera. Y muchas peluqueras son increíbles técnicamente, pero no saben cómo hacer que el negocio les funcione a ellas. Y ahí es donde está el punto. Porque no es que falte trabajo, ni clientas. Lo que falta es estructura. Falta entender que hay que tocar para que todo eso empiece a dar resultado. Así que decidí enfocarme en esto. Es esa parte que nadie os enseña. Es ayudar a mujeres que ya tienen algo hecho muy difícil, que es tener un negocio y tener clientas, a hacer que eso empiece a jugar a su favor. A convertirlo en algo más rentable, más ordenado, más sostenible en el tiempo. En este vídeo quiero enseñarte exactamente el sistema con el que trabajamos para transformar un negocio de peluquería desde dentro y hacer que empiece a generar más dinero sin necesidad de trabajar más horas ni estar constantemente buscando más clientas. Y esto no va de teoría, porque la teoría no sirve de nada si no la sabes aplicar en tu caso. Así que lo que vamos a hacer es desglosar los puntos claves que realmente hacen que un salón funcione. Uno por uno, son cosas prácticas, aplicables y que puedes empezar a ver en tu negocio desde ya. Mira, vamos a hablar de rentabilidad, de diferenciación, de cómo aumentar lo que genera cada cliente y de cómo construir un negocio que no dependa siempre de ti.
que no tengas que estar ahí para todo. Y lo importante no es solo que lo entiendas, es que empieces a ver dónde estás ahora mismo y qué son esas cosas que puedes empezar a cambiar o implementar desde ya. Y antes de empezar con todo esto, hay algo importante. Nada de lo que te voy a explicar aquí va a cambiar tu negocio si tú no lo aplicas. Puedes ver este vídeo, apuntar ideas, entenderlo todo y dentro de unas semanas puedes seguir exactamente igual, porque el cambio no viene de la información, viene de lo que haces con ella. Así que según vayas viendo esto, no te quedes solo en entenderlo. Empieza a pensar cómo lo puedes aplicar en tu caso, porque el punto donde estás ahora mismo cambia en el momento en que decides accionar. ¿Empezamos? Vamos a empezar por la rentabilidad y te lo voy a explicar muy fácil, porque aquí es donde más dinero se pierde sin que te des cuenta. Y esto le pasa prácticamente a todas las peluquerías, no porque trabajen mal, sino porque no están midiendo lo que de verdad importa. Mira, este es un ejemplo real. Un servicio de mechas, lo cobras a 120 euros y tú piensas, bien, 120 por clienta, pero eso no es lo que estás ganando, eso es lo que estás facturando. Y aquí está el primer error, confundir facturar con beneficio. Vamos a bajarlo un poco a tierra, ¿vale? Producto, 20 euros, tiempo, 2 horas, coste por hora tuyo y de tu equipo, 15 euros hora, total, 30 euros. Ya van 50 de coste, te quedan 70. Hasta ahí muchos dicen, bueno, pues no está mal. Pero ahora falta lo importante, porque súmale el alquiler, la luz, el agua, la seguridad social, impuestos, y esto no lo estás metiendo en ese servicio, pero es que esos gastos están ahí y lo estás pagando. Entonces, ese servicio que tú crees que te deja 120 euros, igual realmente te está dejando 30 euros o menos. Y esto es lo que hace que trabajes muchísimo y no lo veas reflejado en el dinero. Ahora, compáralo con otro caso. Un servicio rápido, 45 minutos, cobras 50 euros. De producto, 5. De tiempo, 45 minutos. Coste, unos 10 euros. Te quedan 35. En menos de la mitad de tiempo. Aquí es donde tienes que hacer un clic. No gana más el servicio más caro. Gana más el servicio que mejor dinero deja por hora. Y esto cambia completamente cómo tienes que mirar tu negocio. Pero aquí viene lo importante. Esto no va solo de entenderlo, va de aplicarlo. Haz esto. Coge 3 servicios que hagas mucho en tu salón, solo 3. Y calcula. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto te cuesta el producto? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto te cuesta ese tiempo? Y luego compáralos. Pero no por precio, por rentabilidad por hora. Y te aseguro que te vas a sorprender. Porque hay servicios que parece que funcionan, pero en realidad te están ocupando la agenda y te están frenando el dinero. Y aquí viene el segundo problema, cuando organizas la agenda. Porque ahora mismo seguramente estás haciendo esto, llenar huecos, sin más, sin criterio, sin mirar qué te compensa más. ¿Te entra una clienta? La metes, hay un hueco, lo llenas y eso hace que tengas la agenda llena, pero no es una agenda optimizada. Y eso es algo muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Pues mira, muy fácil. No miramos cuánto facturas, miramos cuánto generas por hora real de trabajo. Porque ahí es donde está la verdad del negocio. Ahí es donde ves qué es lo que te compensa y qué no, qué deberías repetir y qué deberías reducir. Cuando haces este ejercicio pasa algo incómodo. Te das cuenta de que hay servicios que estás haciendo todos los días, pero que no te están ayudando a ganar más. Y sé que eso es duro, pero es que es necesario verlo. Porque hasta que no lo veas, vas a seguir haciendo lo mismo, pensando que necesitas más clientes, cuando en realidad lo que necesitas es cambiar cómo estás usando tu tiempo. Y aquí no se trata de dejar de hacer cosas de golpe. Se trata de empezar a tomar decisiones, pero con criterio, de entender tu negocio y a partir de ahí empieza a ajustar. Te recomiendo que lo hagas. Vale, el segundo punto clave, la diferenciación. Y aquí hay mucha confusión, porque cuando se habla de diferenciarse, la mayoría de la gente piensa en el branding, en el logo, en colores, en redes bonitas, y no. Eso solo hace que te veas mejor. Te lo voy a explicar de una forma distinta. Ahora mismo, la mayoría de peluquerías compiten por precio. Y el causante de esto es que todos parecen iguales. Y cuando pareces igual, te comparan. Y cuando te comparan, pierdes control sobre el precio. Mira, a la clienta no le queda otra que elegirte por precio. La clienta no entra a tu salón pensando, a ver qué tal es técnicamente. De eso no tiene ni idea. Ella quiere un buen resultado. La clienta decide por lo que entiende. Y ahora mismo lo que entiende es esto.
Pues que todos hacen más o menos lo mismo, así que voy a ir a la que mejor me salga. Y ahí es donde empieza el problema. Te pongo un ejemplo más aterrizado, ¿vale? 2 salones, mismo servicio, mismo precio, pero una diferencia clave. El salón A. Entra la clienta, se sienta, ¿qué te quieres hacer? Se hace el servicio, paga, se va y listo. ¿Buen servicio? Sí, pero ya está, sin más. Y tenemos el salón B. Entra la clienta y antes de hacer nada pasa algo que es distinto. No empieza el servicio, empieza la experiencia. Le explican qué le conviene, le dicen qué pasará con su cabello, le plantean cómo mantenerlo luego en el tiempo. Y durante toda la cita, la clienta sabe lo que está pasando y por qué. Y al final no se va con me han hecho algo, se va con entiendo lo que me han hecho. Y te aseguro, querida, que esto cambia completamente el juego. Porque el servicio no ha cambiado, pero la percepción de la clienta sí. Y el negocio no se mueve por lo que haces, se mueve por cómo se percibe. Y aquí viene lo importante. No es que tengas que hacer cosas nuevas, es que tienes que estructurar lo que ya estás haciendo. Te voy a bajar estas cosas un poco más concretas, pero no como tips, sino como decisiones. Mira, la primera decisión es ¿quién lidera la cita? Ahora mismo en la mayoría de salones lidera la clienta. Ella decide, pide y simplemente tú ejecutas. Y esto te pone en una posición débil. Cambia esto. Haz que la cita tenga otra dirección. No empieces con ¿qué quieres hacerte? Empieza con ¿vale? Viendo cómo tienes el cabello, esto es lo que haría yo en tu caso y por qué. Aquí cambia todo. Porque dejas de ejecutar y empiezas a dirigir. La segunda decisión, ¿qué te hace visible? ¿Vale? No es lo que haces, es lo que la clienta ve. Dentro de un servicio pasan muchas cosas. Tú tomas decisiones, hay técnica, hay cuidado, prevención. Pero si no lo explicas, la clienta no lo ve y para ella no existe. Haz esto durante el servicio, ¿vale? Tú ves verbalizando. Mira, esto lo hago así para evitar que luego te pase. Esto es clave para que te dure más. Todo esto lo hago por esto. Esto no es hablar por hablar, es construir perfección. La tercera decisión. ¿Cómo terminas la cita? La mayoría terminas igual. Pagas, se va, sin estructura, sin continuidad, sin dirección. Cámbialo. Haz que cada cita tenga un siguiente paso. Que la clienta se vaya sabiendo qué necesita, cuándo y por qué. Cuarto, cómo se comunica fuera. Aquí también se pierde mucho, porque fuera del salón sigues pareciendo una más. Fotos bonitas, resultado y ya. Empieza a mostrar cómo decides que corriges, porque haces lo que haces, porque eso no lo muestra todo el mundo. Y eso es lo que va a hacer que seas diferente. Mira, también vamos a hablar de la decisión, de cómo se vive el servicio. Esto no va de detalles sueltos, va de coherencia, de que todo tenga sentido, desde que la clienta entra hasta que se va. Porque una clienta no recomienda un servicio, recomienda cómo se ha sentido. Y esas cosas no pasan por suerte, eso se diseña. Y aquí viene el error grande. La mayoría piensa, cuando sea mejor, cobraré más. Y eso es justo al revés. Cuando te perciben diferente, puedes cobrar más. Porque si haces lo mismo que el resto, aunque sea mejor, no lo estás demostrando. Y el cliente no paga lo que tú sabes, paga lo que entiende. Y lo que entiende es lo que tú muestras. Vamos con el siguiente punto, que es donde más dinero se desbloquea rápido, el ticket medio. Muchas veces lo más fácil que podemos hacer para ganar más es que cada clienta te deje más dinero. Sé que suena lógico, pero muchas veces es que ni nos lo planteamos. Imagínate 2 peluquerías, las dos tienen 5 clientas al día. Una factura 500 euros y la otra 800. ¿Mismas horas? ¿Mismo número de clientas? ¿Dónde está la diferencia? En lo que hace cada clienta dentro del salón. Porque una hace un servicio básico y la otra tiene mejor planteado todo lo que ocurre dentro de esa cita. Y es que esto no es vender por vender, esto es estructurar bien. Te pongo ejemplos claros. Una clienta viene a hacerse un color. En un salón normal, color y listo. En un salón bien trabajado se hace color, tratamiento, producto recomendado, próxima cita planteada, misma clienta, pero en un caso deja 60 euros y en otro 120 o más. Y no es porque le estés vendiendo cosas que no necesita, es porque le estás dando un servicio más completo. Se va más feliz, mejor atendida y fidelizada. Mira, hay un error muy común en muchas peluquerías. Esperan a que la clienta pida y la clienta no sabe lo que necesita. Tú sí. Mira, es como tener un entrenador personal que solo te hace una rutina, pero no te explica lo que tienes que comer porque le parece mal y no se lo has pedido.
cuando el resultado real solo se logra si entrenas y comes bien. Entonces, si tú no lo propones, no va a ocurrir. Estás perdiendo dinero en cada cita. Otro ejemplo muy claro, servicios que podrían ir juntos y no se están ofreciendo, porque no hay estructura, porque no hay un proceso, porque todo depende del momento. Y es que así es imposible escalar, porque depende de si ese día te acuerdas o de si tienes tiempo, si lo propones, no es una cosa consistente. Cuando tú empieces a estructurar qué tiene que pasar en cada cita y no sea algo improvisado, sino algo definido, sabes cuándo entra una clienta, qué debería pasar, qué cosas tienen que pasar, sí o sí. Y eso hace que te suba el ticket medio, suba la satisfacción y suba la fidelización. Porque la clienta siente que le estás aportando más valor, no que le estás vendiendo por vender. Ahora mismo tienes clienta, si estás trabajando, el dinero está pasando por tu salón. Plantéate cómo estás aprovechando cada una de esas clientas. Y cuando cambies esto, tu facturación va a cambiar. Y quiero que me escribas a mi Instagram y me lo digas. Vamos con otro punto que cambia completamente un negocio, la fidelización. Y quiero aclarar el concepto de fidelizar, que no es que una clienta vuelva. Eso es lo mínimo. Fidelizar es que vuelva, repita más, confíe más y te recomiende. Porque hay peluquerías que tienen muchas clientas, pero siempre están en el mismo punto. Porque entran unas nuevas, pero se van otras. Y eso es agotador. Porque sientes que siempre estás empezando. Una clienta viene a tu salón, le haces el servicio, se va contenta, pero no pasa nada más. No sabe cuándo tiene que volver, no tiene claro qué hacerse la próxima vez, no tiene ningún motivo para volver a elegirte a ti. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cuando necesita algo, decide en ese momento. Y ahí es donde puedes perderla. Mira, os haré un vídeo explicándoos a fondo estrategias de fidelización para vuestro salón, pero simplemente con lo que hemos comentado antes. Recuerda, cuando una clienta se vaya, asegúrate que sale del salón sabiendo cuándo debería volver, qué se va a hacer la próxima vez, qué necesita su pelo y que tú ya estás pendiente de eso. De esta manera cambiamos completamente su comportamiento, porque ya no decide desde cero, sino que ya está dentro. La mayoría de peluquerías trabajáis la cita, pero no trabajáis lo que pasa después de la cita, y es ahí donde está el dinero, porque una clienta que vuelve de forma recurrente vale muchísimo más que una clienta nueva. Y además, cuesta menos, confía más y compra mejor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto exactamente? Por ejemplo, no dejamos que la clienta se vaya sin saber cuándo tiene que volver. No lo vamos a hacer forzado, sino recomendando. Siempre recomendando como expertas que sois. Le dirás, pues mira, por cómo tienes el pelo, yo creo que en unas 6 semanas deberíamos hacer esto. Esto ya cambia la recurrencia. Te cuento otra. Apuntar lo que se ha hecho, pero no solo el número de color, sino decisiones. ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué no? ¿Qué le gusta y qué no? Para la próxima vez no tengas que volver a empezar de cero. Otra muy potente es el seguimiento. Un mensaje unos días después. No para venderle, para preguntar. ¿Qué tal te has visto estos días? Eso genera conexión y confianza. Y hace que te recuerden. Porque no es solo el servicio, es la relación. Y aquí es donde muchas fallan. Porque hacen bien el trabajo técnico, pero no trabajan la relación con la clienta. Y eso hace que todo sea pues como más inestable, porque dependes de que la clienta decida volver, en lugar de guiar tú ese proceso. Así que deja de estar persiguiendo clientas y empiezas a tener una base que te sostenga el negocio. Y eso hace que todo sea más inestable, porque depende de que la clienta decida volver, en lugar de ser tú quien guía ese proceso. Así que deja de estar persiguiendo clientas y empieza a tener una base que te sostenga el negocio, que es lo que de verdad va a dar estabilidad. Todo esto que hemos visto son solo algunas de las cosas que puedes empezar a aplicar desde ya en tu negocio y cambiar completamente la rentabilidad de tu salón. Grabaros a fuego que no se trata de hacer más, sino de hacer mejor lo que ya estáis haciendo. Aquí solo hemos tocado una pequeña parte porque si no se haría el vídeo eterno. Hay muchas cosas que influyen en que el negocio funcione mejor. Por ejemplo, pues cómo poner precios, cómo comprar a proveedores, cómo tener más estabilidad mes a mes, cómo gestionar las redes, cómo hacer crecer el salón sin depender de ti. Y todas estas cosas las vamos a ir viendo en otros vídeos mucho más específicos. Pero si has llegado hasta aquí y te estás viendo reflejada en todo esto, lo más probable es que no necesites más información, sino aplicar. Suscríbete para no perderte ningún vídeo.
En el enlace de la descripción tendrás acceso a recursos y herramientas personalizadas que nosotros utilizamos para que puedas aplicar toda esta información de forma más concreta y sencilla. Nos vemos en el siguiente vídeo.